mis pisadas y mi senda trazará a las célicas moradas. Es Jesús quien me guiará. Un amigo y fiel y amante de infinita compasión, que confiere paz constante al contrito corazón. En su amor hay eficacia, es amigo siempre fiel. Hay en él verdad y gracia, es mi escudo y mi broquel. Hay quien vela mis pisadas y mi senda trazará a las célicas moradas. Es Jesús quien me guiará. Feliz sábado, hermanos. Les damos la bienvenida en esta tarde para continuar con nuestra lectura del capítulo 16, Influencias prenatales. Que este capítulo siga siendo de gran bendición para cada uno de nosotros y que todo lo que podamos aprender pueda ser de gran ayuda para las demás personas que conocemos y que podamos dar consejos a nuestros familiares y amistades. Oremos, hermanos. Padre Santo, en este su día sábado, le damos las gracias porque siempre está con nosotros, porque nos habla a través de sus escritos, de su Biblia. Y en esta noche vamos a estudiar sobre el libro Mente, Carácter y Personalidad. Queremos aprender mucho de usted y también, Padre, queremos que todo se quede en nuestras mentes, que lo podamos compartir y que sea de gran bendición para todos nosotros. Guárdenos, por favor, y gracias por un sábado más. Ponemos en sus manos este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. El subtítulo en el que nos quedamos se titula El padre y la madre están involucrados. Los padres, así como las madres, están involucrados en esta responsabilidad y ellos también deberían procurar fervientemente la gracia divina para que su influencia sea tal que Dios pueda aprobar. La pregunta de cada padre y cada madre debería ser: ¿qué haremos con el niño que nacerá? Muchos han considerado livianamente el efecto de las influencias prenatales, pero la instrucción enviada desde el cielo a aquellos padres hebreos
y repetida dos veces de la manera más explícita y solemne, muestra cómo el Creador considera este asunto. Así que vemos aquí que no es algo de poca importancia, ¿verdad que no? Eh, Tanto el padre como la madre tienen que estar con todo, con toda su entrega hacia los hijos que desean tener o al hijo que están teniendo en ese momento. Lo que hace la palabra de Dios mostrarnos em, son los verdaderos principios de psicología. En algún momento veíamos en estos primeros párrafos, como dice, los verdaderos principios de psicología se encuentran en las Sagradas Escrituras. Y lo que está haciendo el Espíritu de Profecía es llevarnos a las vidas de los hombres de Dios, de que se encuentran en la palabra, para mostrarnos precisamente que existen esas influencias. La psicología secular moderna del día de hoy, lo que se le llama los enfoques posmodernos de psicología, eh, en gran medida menosprecian todo lo que es las influencias prenatales e incluso de la niñez, tratando de solucionar o de hacer énfasis únicamente en el momento presente para la solución de los problemas psicológicos que las personas enfrentan. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos encontramos que no, que hay una herencia que nosotros recibimos, al mismo tiempo que hay una influencia prenatal por parte de mamá y por parte de papá en esos cuidados en cada aspecto físico, mental y espiritual, y en toda la educación que nosotros recibimos de niños y de jóvenes y que hacen de nosotros hoy lo que somos. Y cuando nosotros nos damos cuenta de ello, hermanos, cobra mayor sentido el Evangelio para nosotros que nos dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. En nuestro ascendencia, en nuestro así llamado árbol genealógico, nosotros podemos llegar a conocer historia de nuestros antepasados, de nuestros antecedentes, y que estamos ligados e inseparables a ellos. Nosotros podemos recordar algunas, posiblemente algunas partes de la niñez y algunas otras que tienen que ver con nuestras malas elecciones y decisiones, y cada uno de ellos debe llevarnos ante el trono de la gracia a pedir de Cristo Jesús un nuevo corazón, a pedir que quite el corazón de piedra y nos dé un corazón de carne, y a pedir su promesa que nos dice: el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, a pedir su promesa que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cada parte de lo que nos va mostrando la palabra de Dios en la Biblia y en los testimonios de los espíritus de profecía son importantes y forman parte de nuestra personalidad del día de hoy. Los padres, dice el siguiente subtítulo, los padres dan su propio sello a los hijos. Los padres, por su complacencia, han fortalecido sus pasiones animales, y al fortalecerse estas, las facultades morales e intelectuales se debilitaron. Lo espiritual ha sido vencido por lo carnal. Los niños nacen con las propensiones animales mayormente desarrolladas. Han recibido el sello propio del carácter de sus padres. La fuerza cerebral se ha debilitado, la memoria llega a ser deficiente. Los pecados de los padres recaerán sobre sus hijos porque los padres les han dado el sello de sus propias propensiones lujuriosas. Nuevamente aquí nosotros leemos una declaración del Espíritu Santo para que todos aquellos que somos padres de familia seamos invitados ya desde antes y también en el momento presente a crucificarnos juntamente con Cristo. Se nos hablan de esas propensiones animales y debilidades desde la constitución anatómica y fisiológica que se puede heredar a los hijos. Ciertamente en la lucha contra el pecado, una fortaleza física
es necesaria para resistir, para combatir, porque es parte de la ley de Dios una buena constitución física, tanto anatómica como fisiológica. Una debilidad espiritual o una debilidad moral o una fortaleza moral es lo que finalmente se está heredando. Entonces, tanto papás como mamás, momento de tomar el proyecto y la invitación de Dios a ser papás, necesitamos doblegarnos ante Cristo y pedir de Él la justicia tanto imputada en el perdón de todos nuestros pecados pasados, como su justicia impartida para caminar en la justicia de Dios y poder dar esa buena herencia a nuestros hijos. También aquí nos invita a que dejemos la intemperancia. Inició los padres por su complacencia, podemos ponerle, los padres por su intemperancia. Entonces, en la Biblia nos habla de muchas maneras que tenemos que ser temperantes. Ya lo vimos la semana pasada, varios casos, ¿verdad? Cómo llegaba el ángel y todo lo que debía de hacer la madre. Entonces, eh, esto no es algo que uno esté inventando, es algo que Dios nos está dando para que podamos comprender la temperancia en todas las cosas, en todo momento debemos de llevarla presente y educar a nuestros hijos. Entonces, sigamos con el siguiente subtítulo. Y la parte y la temperancia es una obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, porque Amén. está claramente escrito en la palabra de Dios. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, Y templante. templanza, que es temperancia. Sí, No es el resultado único y exclusivamente de un esfuerzo personal de llevar un buen estilo de vida, porque eso sería únicamente humanismo. Ajá. Eso sería meramente estar buscando solamente mediante nuestras propias fuerzas hacerlo. En la vida de Dios sí hay una gracia divina más esfuerzo humano. O sea, sí hay un poder de Dios más esfuerzo humano que se tienen que combinar en el desarrollo de la temperancia en nuestras vidas, pero siempre, siempre va a preceder la obra de Dios en nosotros. Él es el que siempre toma la iniciativa y nosotros colaboramos con Él. amén. Muy bien, avanzamos. Satanás procura degradar las mentes. Vamos a ver todo lo que hace para que nosotros le caigamos en gran manera. Se me ha mostrado que Satanás procura degradar las mentes de los que se unen en matrimonio, a fin de poder poner el sello de su propia imagen odiosa sobre sus niños. Imagínense, hermanos. Él puede moldear la descendencia de ellos mucho más fácilmente de lo que pudo hacerlo con sus padres, porque puede controlar la mente de los padres para que por medio de ellos pueda grabar su propio carácter sobre sus niños. De este modo, nacen muchos niños con pasiones animales, mayormente crecientes mientras que sus facultades morales se han desarrollado débilmente. ¿Y cómo hace esto Satanás, hermanos? Bueno, una de las influencias que él utiliza, pues es la alimentación. Sabemos que hay muchas formas, pero una de ellas es la complacencia, la intemperancia, el yo. Es que yo quiero esto, es que a mí se me antoja tal cosa. Entonces, cuando nosotros tenemos eso siempre muy presente, sabemos que no es agradable a Dios. Y ahí viene el carácter de Satanás, que está presente tanto en los padres como en en los niños. Entonces debemos de ver cuando
Cuando nosotros tenemos así nuestro yo bien arraigado, que decimos, ay, es que a mí se me antoja tal comida, pero sabemos que no la debemos comer, ¿qué podemos hacer? Pedirle a Dios que nos ayude con nuestros apetitos degradados, eh, que nos dé la fortaleza, que nos facilite tener todo bajo control, que podamos pensar en la comida sana, en las verduritas, en los jugos, en todo lo que es sano, pero como ya conocimos ciertas cosas, obviamente nuestra mente va a querer volver a lo que conocemos, tanto a lo que hacíamos, a lo que comíamos, a lo que veíamos, todo queremos volver, pero tenemos que tener temperancia y pedirle a Dios que nos ayude, porque así, como dice en este subtítulo, Satanás procura degradar las mentes tanto de los niños como de los padres. Sigue diciendo aquí el espíritu de profecía, la razón debiera controlar el número de hijos. Los que aumentan el número de su familia como si consultaran su razón, perdón, los que aumentan el número de su familia cuando, si consultaran su razón, sabrían que los hijos heredarán debilidad física y mental. Son transgresores de los últimos 6 preceptos de la ley de Dios. Hacen su parte en aumentar la degeneración de la humanidad y en hundir más bajo la sociedad, con lo cual perjudican a su prójimo. Si Dios considera de esta manera los derechos del prójimo, no se preocupa de una relación más estrecha y más sagrada. Si ni un gorrión cae sin el que él lo advierta, no se preocupará de los niños nacidos en el mundo, enfermos física y mentalmente, y que sufren en mayor o menor grado durante toda su vida. No pedirá cuenta a sus padres de a los que ha dado la facultad de la razón por desentenderse de ella y convertirse en esclavos de la pasión, cuando, como resultado de ello, las generaciones posteriores tendrán que llevar la marca de sus deficiencias físicas, mentales y morales. Nuevamente, se invita, o el Espíritu de Dios invita a contemplar con claridad la herencia física, mental y espiritual. Y hacemos ese énfasis. Con frecuencia estamos acostumbrados a mirar única y exclusivamente la herencia espiritual, porque nos acostumbramos o nuestra mente se acostumbró a separar la mente del cuerpo, el espíritu o las verdades espirituales y la vida espiritual de la vida física, como consecuencia del gnosticismo que ya se veía en la Biblia, que separaba la carne del espíritu. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, dice espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como eso se extiende a todas las áreas de la vida, en este caso a la misma paternidad, el espíritu, alma y cuerpo de los padres de familia tienen que estar totalmente sometidos a Dios, en obediencia a la ley moral de Dios, en obediencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en el cuidado de lo que entra por todas nuestras avenidas del alma, por todos nuestros sentidos, y en la práctica de las leyes físicas que Dios ha puesto a nuestro cuerpo, en la práctica de las 8 leyes de salud que el Señor nos ha dado para poder dar a nuestra descendencia una correcta herencia o una buena herencia. A veces las personas llegan a pensar en heredar a sus hijos bienes materiales, propiedades con una buena intención, Ujú. de dejar un patrimonio para su familia, de preocuparse porque tengan posiblemente un techo donde vivir,
una educación la cual puedan ejercer para sostenerse y todo eso también es importante. Sin Pero no lo es embargo, todo. pero no lo es todo, también se hace un énfasis que en el cuidado de la vida espiritual un papá y una mamá que oran, que leen, que estudian la palabra de Dios, estarán dando una herencia espiritual a sus hijos, pero también en una herencia de el cuidado de las leyes de la salud, Ujú. del aire puro, de la temperancia, de el agua, de un estilo de vida saludable, también es una herencia valiosa para ellos, tan como lo sería el poder proporcionar una muy buena preparación para los hijos y que se puedan valer por sí mismos, entre comillas lo ponemos, porque todos sabemos que lo recibimos de Dios en este mundo. Entonces, incorporemos también esta parte de la ley física en la herencia que vamos a dejar a todos y cada uno de nuestros hijos. Por descontado, Señor, también se nos muestra aquí en este texto o en el título del párrafo, es con respecto a la cantidad de hijos que se van a tener. Si se tienen muchos hijos, la desatención se va a presentar y el hogar se va a volver caótico. Y creo que nosotros lo podemos ver claramente en el ejemplo de la vida de Jacob, sobre todo. Un hogar que se extendió grande y desordenadamente. Un hombre con 4 mujeres, con 12 hijos y con una hija, y que lo que nosotros terminamos viendo en las historias que se encuentran de los 12 patriarcas son historias en muchas veces no agradables, no gratas, en donde hay traición entre ellos, hay envidia entre ellos, etcétera. Entonces son factores que nosotros necesitamos siempre tomar en cuenta y ver y aprender de lo que está escrito ahí. Transmiten energía disminuida. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, hermana, claro que sí. Mira, fíjate que cuando yo estaba leyendo esa parte donde dice que cuánto era el número de hijos, y creo que lo leía en el libro de Hogar Cristiano, o cuánto era lo que debíamos de tener. Entonces, la primera vez que yo leí ese libro dije, "Ay, seguramente que van a decir que debemos de tener un montón de hijos, porque pues yo nunca fui de esos nunca estuve como de acuerdo en tener esa gran cantidad de hijos, ¿no? Ujú, Entonces, yo pensé eso, pero cuando lo leí dije, wow, porque o sea, apenas conocía los escritos de la profeta, ¿no? Entonces, yo dije, wow, qué sabiduría, ¿no? Y entonces, fíjate que ahora que, pues, ya estoy ya más grande, yo tengo unos tíos, ¿no? Mi tío apenas, acaba de bajar al descanso, pero él tuvo 12 hijos. ujú, Y es bien verdad lo que dice ahí, este, es triste, ¿no? El caso, ¿no? De ellos, ¿no? Porque efectivamente no se tiene tiempo, ni el papá ni la mamá para educar a los hijos y para las cosas espirituales, ¿no? No hay ese tiempo, ¿no? Porque pues hay que atenderlos. Y luego a veces, la educación de los más pequeños se los imputan a los mayorcitos. Y si los mayorcitos también no están educados, entonces imagínate lo que están teniendo. Y aparte de eso, pues hay un montón de carencias, ¿no? Porque son un montón de hijos. Y ya cuando llega la vida adulta, ¿no? Pues pensáramos que a lo mejor porque tuvimos muchas carencias, a lo mejor nos hace valorar más las cosas. En algunos casos sí, pero no en todos. En el caso de ellos, tristemente, no hay esa comunión como hermanos. Nunca la existió, siempre hay rivalidades, siempre hay eso de la herencia, a quién nos va a tocar. Y cómo vemos que ahí Dios le dio a la profeta, ¿no? Por medio del Espíritu Santo, tanta sabiduría, ¿no? Hasta en el número de hijos que debemos de tener, ¿no? Que no debemos hasta cuando yo me acuerdo que lo leí me impactó también porque decía que nosotros no debemos de solamente incrementar las filas de Satanás por tener esa gran cantidad de hijos. Y bueno, ahora que pues yo soy madre es verdad, ¿no? Porque no hay tiempo, no daría tiempo para tener tantos hijos. A veces hay
poquitos, porque pues son deficiencias de caracteres que también tienen nuestros hijos, ¿no? Y si son tantos hijos, no se puede, eso es algo imposible. Y entonces, bueno, eso sería mi comentario, que yo cuando leí esa partecita, que lo leí, me acuerdo, creo que del Hogar Cristiano, creo que estaba ahí, o si no fue ahí en el libro del Conducción del Niño, no me acuerdo de esos dos libros que lo leí, yo me quedé, wow, qué sabiduría. Ese sería mi comentario. Amén. Aquí es cuando nos damos cuenta de cómo el Evangelio tiene el propósito de transformar la vida en todas sus áreas, incluyendo la paternidad. Cada aspecto de nuestra vida siempre va a estar influenciado por el Evangelio de Cristo, por la ley de Dios o por la pecaminosidad humana. Siempre, todo, todo, todo. Entonces, nuestra elección, hasta en el número de hijos o nuestra decisión en el número de hijos, forma parte de la palabra de Dios, del Evangelio, y entre, como dice aquí, el subtítulo, ¿no? Una razón controlada desde luego por el Espíritu Santo, pues debe controlar también el número de hijos, si no, pues pasa eso que nosotros observamos. Sí, hermana Janet, muchas gracias por el comentario. Y recordemos también que pues antes las personas pues no tenían el temor de Dios, no hablaban con sus parejas, con sus esposos, y pues ya de repente un hijo, otro hijo, y pues no se podía controlar todo eso, ¿verdad? Pero ahora que estamos conociendo un poquito más, hay que aprender de todos estos escritos y a las personas que conocemos que están jovencitos o que están iniciando sus matrimonios, pues podemos aconsejar. Seguimos con el siguiente subtítulo y nos dice, transmiten energía disminuida. Hombres y mujeres que han enfermado en su relación matrimonial han pensado con frecuencia egoístamente tan solo en su propia felicidad. No han considerado seriamente la cuestión desde el punto de vista de los principios nobles y elevados y no han razonado que lo único que podían esperar de su descendencia era una energía corporal y mental disminuida, que no elevaría a la sociedad, sino que la hundiría aún más. Fíjense la importancia de que debemos de estar sanos, porque si estamos enfermos y llegamos a tener hijos, ¿qué va a pasar? Lo único que les vamos a heredar es la enfermedad y pues no, eso va a ser se va a transmitir a sus hijos, a todas las generaciones, vamos a tener nuestra descendencia enferma y pues y débil y todo y eso no es bonito, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar, pues vamos a decir, no, yo no quiero que mis hijos y toda mi descendencia estén enfermos, pero como a veces no tenemos ese raciocinio, no podemos pensar en eso pues ni sabemos que estamos enfermos, tal vez. Tenemos alguna dolencia, alguna deficiencia, pero no sabemos que tenemos alguna enfermedad. Entonces, todas esas cosas tenemos que tener en cuenta y a veces no las sabemos. Y ahora que estamos aprendiendo, pues hay que pedirle a Dios si hay alguna enfermedad, si hay alguna deficiencia en nuestros cuerpos, que nos ayude a ver la causa y que podamos mejorar en nuestros hábitos, en nuestra mente y para que podamos estar sanos. La enfermedad pasa de una generación a otra. Hombres enfermos con frecuencia han ganado los afectos de mujeres que aparentemente estaban sanas, y porque se amaban mutuamente se sentían con toda la libertad de casarse. Si esto afectara únicamente a los que participan en el matrimonio, el pecado no sería tan grande, pero obligan a sus hijos a sufrir
a causa de las enfermedades que les transmiten. Así es como la enfermedad se ha perpetuado en una generación tras otra. Han dado a la sociedad una raza debilitada y han hecho su parte para deteriorar a la humanidad al hacer que la enfermedad fuera hereditaria, con todo lo cual el sufrimiento humano se ha acrecentado. Al leer estos párrafos viene a la mente eh, una parte de las que en algún momento dialogaba con los papás dentro de las escuelas para padres donde laboraba. Y una de las reflexiones que hacíamos al hacer estas escuelas para padres y reflexionar y buscar orientación con respecto a las problemáticas que se presentaban con los hijos, la conclusión era el mayor reto de superación personal que pueda llegar a tener una persona en este mundo es el papá, porque implica el desarrollo armonioso de todas las facultades físicas, mentales y espirituales. Cuando en este caso aquí este párrafo está hablando de padres con enfermedades, está hablando de alguien que no se ha desarrollado físicamente, mental ni espiritual, porque finalmente la enfermedad, dice el Espíritu Profecía también en otra parte, es pecado. Ujú. Porque hay transgresión de las leyes tanto morales como físicas que Dios ha establecido. Ujú. Entonces, ahora diríamos, llegar a ser papás es la mayor invitación y el mayor reto, no de superación personal, hablando humanísticamente, sino la mayor invitación, tal vez lo expresaremos así, la mayor invitación al perdón, a solicitar el perdón de Dios, la mayor invitación a pedir que Él lave nuestros pecados, nos renueve, nos haga nuevas criaturas y la mayor invitación a una vida en la justicia de Cristo, que es la santidad, porque es la herencia que finalmente nosotros vamos a dejar a nuestros hijos. La mayor invitación a la vida en nuestro Señor Jesús. Y se ha dicho claramente, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres todo lo recto delante de él y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. La diferencia de edades es un factor. Otra causa de la deficiencia de la generación actual en lo que concierne a la fortaleza física y al poder moral, la constituyen los casamientos entre hombres y mujeres cuyas edades varían ampliamente. Los hijos de estas uniones, cuando las edades difieren ampliamente, con frecuencia han tenido mentes desequilibradas. También su fuerza física ha sido deficiente. En semejantes familias se han manifestado rasgos de carácter alterados, peculiares y hasta penosos. Los hijos suelen morir prematuramente y los que llegan a la madurez, en muchos casos, son deficientes en su fuerza física, en su poder mental y en su dignidad moral. Así es como se ha arrojado al mundo una clase de seres que han sido una carga para la sociedad. Sus padres eran responsables en gran medida por el carácter desarrollado por sus hijos, el que se transmite de generación en generación. Y bueno, vemos algunas personas conocidos que tal vez el señor tuvo su primer matrimonio, pasó algo, se divorciaron, se queda solo y se busca una jovencita. Si este hombre tenía eh, 40 y tantos años y se busca una jovencita de 18, 20 años, aquí
son los casos donde nos dice que no se deberían tanto las edades casarse así. Pero si las buscan más chiquitas, hay hombres en los diferentes lugares del mundo que les gustan las mujeres más chiquitas, de 14 15 años, aunque ellos tengan arriba de 30. Y mientras los padres les den permiso de la jovencita, ellos se casan con ellas, tienen hijos y vienen todas estas situaciones que estamos mencionando en este subtítulo. Entonces, tenemos que tener siempre todo ese cuidado porque a veces nos piden consejos. Me quiero casar o me quiero juntar o tengo mi pareja. ¿Qué me aconsejas en esta situación? Y uno tiene que ser muy sabio. Cuando conocemos estos escritos, hermanos, tenemos que saber aconsejar. Si las personas ya tuvieron relaciones y tal vez hasta han tenido hijos, pues tenemos que aprudentar y saber responder a las preguntas que nos hagan. Pero si todavía no tienen relaciones, si apenas están conociendo, si están saliendo o si apenas van a salir, tenemos que aconsejar y decir, em, no es aconsejable, ¿por qué? Y ya les damos el escrito. El escrito está con todas estas cosas que nos dicen que no se debe hacer. Pero si está en nuestras manos, hermanos, tenemos que ponerlo por obra. Tenemos que ayudar a esas personas para que no caigan en tantas tristezas, en tantos pecados y, y ayudar a esas mujercitas. ¿Por qué? Porque las personas se hacen, mm, ¿cómo se dice? Se hacen más grandes las mujeres, más mayores que los hombres. Y a mí me tocó, una de mis vecinas se casó así. Ella tenía 18 años y su esposo tenía cerca de 35 años. Y él pues ya ahorita ya tiene casi 90 años. Pero ella a sus 60 años, sus 59 años, ella ya parecía más grande que él. Entonces, eh, vemos cómo sufren las mujeres, cómo se desgastan, cómo están tan enfermas y cómo sufren por todas las enfermedades que tienen, pero también al cuidar a los esposos que están muy mayores. Y bueno, vemos cómo aquí el espíritu de profecía nos dice que no, ¿verdad? Que no se debe de haber esos casamientos así por todo lo que les acabo de comentar. Pero bueno, tenemos que tener ese cuidado. Si en nuestras familias o en nuestros amigos hay alguno de estos casos, tenemos que advertirles y decirles con toda seguridad que no están actuando de forma correcta. Ya ellos, cuando ya conozcan estos escritos, de ellos dependerán sus acciones. Una de las cosas que aprendí mucho de la iglesia de donde provengo Ujú, era el reflexionar mucho sobre la parte del yugo desigual. Y ahí se hablaba mucho de la parte de buscar en muchas partes la similitud. Y dentro de esa parte de similitud, dentro de lo que cabe, se hablaba acerca de las diferencias de edad. Los planes, los propósitos, los objetivos eran muy diferentes cuando la brecha generacional era muy amplia. No son los mismos intereses quien tiene 15 años de quien tiene treinta y tantos.
son muy diferentes los objetivos, las metas, y se nos hacía mucho énfasis en esta parte de decir el yugo desigual también se presenta en esas formaciones de parejas. Y se nos invitaba, pues, por supuesto, a reflexionar y a verlo, ¿no? Con claridad. Entonces me parece que aquí el Espíritu Santo también lo hace a través del espíritu de profecía. Dice en nuestro siguiente subtítulo, dice, Dios nos tendrá por responsables por el descuido prenatal. Las mujeres no siempre han seguido los dictados de la razón y en cambio han obrado por impulso. No han sentido en elevado grado las responsabilidades que descansaban sobre ellas y según las cuales debían elegir compañeros para la vida que no estamparan sobre sus hijos un grado de baja moralidad y una pasión por gratificar los apetitos pervertidos a expensas de la salud y hasta de la vida. Dios las tendrá por responsables en gran medida por la salud física y el carácter moral que de este modo han transmitido a las generaciones futuras. Muchas personas que han pertenecido a esta clase se han casado y han transmitido a sus hijos las taras de su propia debilidad física y de su moral depravada. La complacencia de las pasiones animales y de la tosca sensualidad han constituido características notables de su descendencia, que se ha ido rebajando de una generación a otra, aumentando las miserias humanas a un grado terrible y apresurando la depreciación de la raza. Cuando leemos este párrafo, el Espíritu de Dios nos invita a tomar en cuenta en la formación de pareja la historia de vida personal. Tanto la historia de vida personal propia, como en este caso de la pareja con quien se pretende establecer una relación. Es importante la historia de vida, porque si bien Dios perdona todos nuestros pecados y nosotros vamos a Él y nos transforma y nos regenera, finalmente hay consecuencias de la vida pecaminosa que quedan y que siempre van a influir. Entonces, en la formación de pareja, en la elección de la persona para el matrimonio, siempre va a ser importante, nos dice y nos aconseja el Espíritu Santo, considerar la historia de vida personal, porque esa es la herencia que se le va a dejar a los hijos. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios la historia de las naciones que Dios echó fuera de la tierra prometida, de la tierra de Israel, en la tierra gloriosa, nosotros leemos que esas generaciones se iban depravando cada vez más. En este caso, tanto papá como mamá no había un freno, o sea, iban en una decadencia y en una degeneración bastante notable. Entonces, el Espíritu de Dios nos invita a contemplar historia de vida en la formación de pareja. Los padres preparan al niño para la vida. Los hijos serán en gran medida lo que sean sus padres. Por eso la importancia de que todos seamos mm, buenos padres, que tengamos el temor de Dios y que Ujú. querramos cumplir con hacer la voluntad de Dios en todo momento. Las condiciones físicas de estos, sus disposiciones y apetitos, sus aptitudes intelectuales y morales, se reproducen en mayor o menor grado en sus hijos. Ujú. Moldea la sociedad del futuro. Cuanto más grandes sean los propósitos que animan a los padres, cuanto más elevadas sus dotes intelectuales y morales. Cuanto más desarrolladas sus facultades físicas, mejor será el equipo para que la vida, mejor será el equipo que para la vida den a sus hijos. Cultivando en sí mismos las mejores prendas,
Los padres influyen en la formación de la sociedad del mañana y en el ennoblecimiento de las futuras generaciones. Los padres y las madres deben comprender su responsabilidad. Está el mundo lleno de trampas para los jóvenes. Muchísimos son atraídos por una vida de placeres egoístas y sensuales. No pueden discernir los peligros ocultos o el fin temible de la senda que a ellos les parece camino de la felicidad. Al ceder a los apetitos y pasiones, malgastan sus energías y millones quedan perdidos para este mundo y para el venidero. Los padres deberían recordar siempre que sus hijos tienen que arrostrar estas tentaciones. Tienen que preparar al niño antes de su nacimiento para predisponerlo a pelear con éxito las batallas contra el mal. Esta responsabilidad recae principalmente sobre la madre, que con su sangre vital nutre al niño y forma su armazón física, físico. Le comunica también influencias intelectuales y espirituales que tienden a formar la inteligencia Y el carácter. y el carácter. Ujú. Ok, a ver. Muy bonito este párrafo y me gustaría resaltar. Habla, dice los más nobles propósitos. Cuanto más nobles sean los propósitos que animen a los padres. ¿Y cuáles van a ser los más nobles propósitos siempre? Siempre van a ser todos los que tengan que ver con el desarrollo del carácter semejante a nuestro Señor Jesús. En Génesis, cuando se nos habla de la creación del hombre y la mujer, dice y creó Dios al hombre a su imagen, Es semejante. y sí, y dice, a imagen de Dios los creó, y dice, varón y hembra los creó. ¿Qué quiere decir? Que Dios se propuso en su creación que el hombre y la mujer se complementaran tan perfectamente que juntos reflejaran los atributos del carácter de Dios. Unos por una parte con el varón, otros por otra parte con la mujer. Y cuando ellos tuvieran sus hijos, y en este mandato de fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, se ampliaba eso. Ahora no solamente sería Adán y Eva, sino también serían sus hijos durante los primeros años de la vida hasta que finalmente ellos establecieron su propia familia. Entonces, al leer esta frasecita que dice aquí, cuanto más nobles sean los propósitos que animen a los padres, es decir, llegar a ser una familia con semejanza, imagen y semejanza del carácter de Dios, que es lo mismo que dice el Espíritu Profecía, que debiera ser el hogar un pedacito de cielo aquí en la tierra. Ajá, de cielo, gracias. Dije de cielo. Es un pedacito de cielo aquí en la tierra. Entonces eso implicaría papá, mamá e hijos reflejando juntos el carácter de Cristo hasta que finalmente los hijos tienen la bendición de generar su autonomía y estar listos para la formación de su propia familia y repetir el modelo. Ajá. La herencia de Cristo, la semejanza con Jesús, un hogar cristiano, un pedacito de cielo aquí en la tierra. Y así esparcirse cada vez más. Amén. Los padres han dado su propio sello de carácter a sus hijos y vamos a ver si es bueno o si es malo. Cada quien va a ver cómo es su carácter. Los padres han dado su propio sello de carácter a sus hijos y si algunos rasgos están indebidamente desarrollados en un niño y otros revela una fase diferente del carácter que es desagradable, ¿quiénes deberían ser tan tolerantes, pacientes y bondadosos como los padres? ¿Quiénes deberían ser tan fervientes como para cultivar en sus hijos las preciosas gracias del carácter reveladas en Cristo Jesús?
Las madres no aprecian ni la mitad sus privilegios y posibilidades. No parecen comprender que pueden ser misioneras en el más alto sentido, colaboradoras con Dios en ayudar a sus hijos a construir un carácter simétrico. Esta es la gran tarea que Dios les ha dado. La madre es el agente de Dios para cristianizar a su familia. Y bueno, vemos todo tipo de situaciones, todo tipo de familias, pero aquí debemos de tener en nuestra mente que las madres son las que acercan a su familia a Cristo. Amén. Entonces, esta es una gran tarea. En algún escrito leí que era como una tarea más grande que la de los pastores. Ujú. Formar el carácter. Ujú, formar el carácter y acercar a sus hijos a Dios. Y eso es muy comprensible porque finalmente el pastor está formando o está ejerciendo un ministerio Ujú, ordenado por Dios, pero finalmente influye, ujú, proporciona apoyo espiritual, proporciona tal vez la guía, el apoyo en oración y demás, ujú. pero quien está en todo tiempo y quien Es la está mujer. formándole es la mamá. Ujú, O sea, la mamá la que está en contacto, la que está consolando, la que está regañando, la que está haciendo educando. todo, educando, Ujú, formando. Ajá, y por eso es que esa parte, ¿no? Es hasta más solemne o tiene de mayor influencia que el ministerio pastoral. ujú. Ujú, ciertamente. Sí, porque está en todo momento la mamá. Cuando se dedican a cuidar a sus hijos, las mamás están para sus hijos día y noche, día y noche. Sí. La responsabilidad de los padres por la influencia prenatal. Dice, el primer gran objetivo que debe alcanzarse en la educación de los hijos es una constitución vigorosa que los preparará en gran medida para la educación mental y moral. La salud física y moral están íntimamente unidas. Qué enorme responsabilidad descansa sobre los padres cuando consideramos que la conducta que siguen antes del nacimiento de sus hijos tiene mucho que ver con el desarrollo de su carácter después del nacimiento. Sí, es que nuevamente insistimos, no es como que los antecedentes no cuentan, siempre van a contar los antecedentes, Sí. siempre va a haber una influencia en los antecedentes. Siempre van a ser importantes y cuanto más temprano nos rindamos a Cristo, la oportunidad de tener más tiempo y experiencia en fe, en constitución física, etcétera, para tener una herencia agradable para nuestros hijos. ¿Tienes ahí? Ujú. Sí. ¿Qué hacer con ella? Los padres pueden haber transmitido tendencias a sus hijos, las cuales harán más difícil el trabajo de educar e instruir a estos niños a ser estrictamente temperantes y a desarrollar hábitos puros y virtuosos. Si el apetito por alimentos malsanos y por estimulantes y narcóticos les ha sido transmitido como un legado por sus padres, qué responsabilidad terriblemente solemne recae sobre los padres para contrarrestar las malas tendencias que les dieron a sus hijos. Y aquí vemos, hermanos, este, pues el apetito eh, pervertido. Eh, bueno, si hablamos de consumir carne o si hablamos de cualquier cosa de origen animal, eso ya está pervertido. Pero también los estimulantes. Y en los estimulantes, pues también entran
l- las especias, que con las especias hacemos que nuestros hijos eh, quieran algo más fuerte, entonces ya se van hacia los vicios. Entonces ahí ya como padres y madres, si no sabemos cómo preparar nuestras comidas, hacemos que nuestros hijos pues se vayan hacia otros apetitos, ¿verdad? Que no son nada sanos. Y nos dice, cuán ferviente y diligentemente necesitan trabajar los padres para cumplir su deber, con fe y esperanza, en favor de su desafortunada descendencia. Y bueno, cuando vemos que está pasando esto, que estamos transmitiendo a nuestros hijos la intemperancia, como aquí nos dice, pues tenemos que luchar mucho para que se limpie su sangre, se limpien nuevamente sus hábitos y todo, pero es muy difícil volver a quitar todo eso. Pero si nosotros seguimos orando, si nosotros estamos tratando de hacer todo lo que podamos para obedecer a Dios, no va a ser nada imposible para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos va a ayudar y Él nos va a permitir tener ese poder, esa fortaleza para ser vencedores y para ser temperantes y que nuestros hijos también lo sean. Un día de ajuste de cuentas para los padres. Cuando los padres y los niños se encuentren en el día final para rendir cuentas, ¿qué escena se verá? Miles de niños que han sido esclavos de los apetitos y de vicios degradantes, cuyas vidas han sido fracasos morales, estarán frente a frente con sus padres, que le hicieron lo que son. ¿Quiénes sino los padres han de afrontar esta terrible responsabilidad? ¿Fue el Señor quien corrompió a estos jóvenes? Oh, no. ¿Quién entonces ha hecho esta terrible obra? ¿No fueron transmitidos los pecados de los padres a los hijos por apetitos y pasiones pervertidos? ¿Y no se completó la obra por los que descuidaron su educación de acuerdo con el modelo que Dios ha dado? Tan ciertamente como que ellos existen, todos estos padres tendrán que pasar el examen de Dios. Ay, hermanos, al leer este párrafo, viene a la mente la importancia de todos estos testimonios. Este capítulo y lo que hemos estado estudiando en el libro de conducción del niño. Y viene claramente a la mente el versículo y la promesa de Malaquías, cuando dice, He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, no sea que venga y hiera la tierra con maldición. Cuando nosotros leemos este tipo de textos, estos párrafos del Espíritu de Profecía, yo creo que todos nosotros nos quedamos bien reflexivos de cuál es la herencia que vamos a dejar a nuestros hijos en lo que se refiere a física, mental y espiritualmente. Ajá, toda esta herencia que vamos a dejar y que este texto es bastante confrontador, pues es decir, tener a los padres y a los hijos y ver el resultado de la herencia, ajá, que se dejó tanto por vía hereditaria, genética, como por vía educacional. Y finalmente lo que estos chicos llegaron a hacer mediante sus propias elecciones y decisiones, todo conjunto eso hace reflexionar y entonces agarrar y decir, Señor, necesito, Padre, que tú verdaderamente perdones mis pecados. Perdóname porque te fallé en mi vida, en estas circunstancias, en los cuidados de la salud, en los cuidados de mi cuerpo, en el abandono que he tenido hacia mi propia persona, en mis hábitos de cuidado personal, en mi falta de preparación mental
para poderles heredar fortaleza mental a mis hijos y en mi falta de preparación espiritual. Necesito, Señor, que tú me perdones y reconozco que todos esos descuidos finalmente son transgresión de tu ley. El capítulo del juicio investigador del conflicto de los siglos nos hace énfasis en eso, todos los momentos perdidos, todos los descuidos que hemos tenido. Ahora en el contexto de la paternidad de Señor, perdóname. También porque posiblemente en la formación del carácter, no solamente la herencia de temperamento que le di, sino en la formación del carácter puede haber sido muy negligente o puede haber sido extremadamente autoritario y finalmente es el resultado de ello. Y hoy lo que veo en mi hijo, finalmente en mi hijo y mi hija es el resultado de lo que yo como papá finalmente estoy haciendo. Entonces, Señor, perdóname y restáurame y permíteme que a mis hijos los pueda tener en sujeción, en tu temor, en tu amor y que haya una restauración en nuestra vida parental y nuestra relación con nuestros hijos, con mis hijos. Señor, necesitamos que nos perdones, porque al leer esto, a mí lo que me vino a la mente fue eso: envía al profeta Elías y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. No de una manera de repente sentimentalista, ¿no? Sino de una manera bien clara y bien concreta de agarrar y decir, estos son mis fallas, estos son mis pecados, como lo hizo Daniel cuando ora en el capítulo 9 porque nos hemos apartado, hemos hecho impíamente, no hemos hecho caso a la voz de tus siervos los profetas. Señor, perdona, ajá, perdona. No confiamos en nuestras muchas justicias, sino en tus muchas misericordias. Eso es lo que Dios planea hacer o desea hacer a través de estos testimonios tan claros y tan directos y sobre todo porque aquí es frente a Él. Ajá, papá e hijo, padres e hijos frente al trono de Dios, o sea, frente al tribunal celestial. Entonces, gracias a Dios por estos testimonios y que nos guíen al arrepentimiento y a la justicia de Cristo. Mm. Se necesita sabiduría más que humana. Los padres deberían recordar siempre que sus hijos tienen que arrostrar tentaciones. Deben preparar al niño antes de su nacimiento para predisponerlo a pelear con éxito las batallas contra el mal. Desde el vientre tenemos que este, preparar a nuestros hijos para todas las tentaciones. Entonces, es una lucha muy fuerte que tenemos que experimentar todos, pero día a día, con oración, ayuno y oración, y pidiéndole a Dios que nuestros hijos puedan ser obedientes a Él y que todo lo malo que haya en este mundo, pues ellos puedan tener el discernimiento y decir, no, yo no quiero seguir esto porque mi enfoque es obedecer a Dios. Amén. Dichosos los padres cuyas vidas reflejan la vida divina. Dichosos los padres cuya vida es un reflejo fiel de la vida divina. De modo que las promesas y los mandamientos de Dios despierten en los hijos gratitud y reverencia. Dichosos los padres cuya ternura, justicia y longanimidad interpreten fielmente para el niño el amor, la justicia y la paciencia de Dios. Dichosos los padres que al enseñar a sus hijos a amarlos, a confiar en ellos y a obedecerlos, les enseñan a amar a su Padre Celestial, a confiar en Él y a obedecerlo. Los padres que hacen a sus hijos semejante dádiva los enriquecen con un tesoro más precioso que los tesoros de todas las edades, un tesoro tan duradero como la eternidad. Amén. Yo creo que es un hermoso párrafo para culminar este capítulo. Es una exhortación. Al leer tantas veces que se repitió la palabra dichosos,
me vino a la mente las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que sufren persecución por causa de la palabra. Aquí dirigido especialmente para los papás. Bienaventurados, bienaventurados los padres cuando cada papá y cada mamá caminan en el temor de Dios y lo enseñan a sus hijos. Fue muy bonito el día de ayer. Estaba aquí con mi esposita y se sintió un poquito mal con dolores en su pancita. Y le dije, a ver, acuéstate tantito aquí. Y me acerqué y le empecé a hablar a la bebé y le dije, mira, tranquila, mira, no patees porque mira, a tu mamá le duele, entonces no patees, tranquila, no hay por qué ponerse así y cosas así. Y fue tan bonito ver cómo en ese momento se calmó, se calmó completamente me dice, Pris, mira, sí te obedeció. Mira, sí te hizo caso. Y de repente, pues sí, uno se queda pensando y dice, mira, y nos traemos a la memoria toda esta parte del capítulo que habíamos leído de la influencia prenatal. Y apenas tiene 3 meses. Ajá. Pero hablándole así con amor, como dice aquí, con cariño. No, mira, no patees a tu mamá porque mira que a tu mamá le duele. Tranquila, mira, mejor voltéate. Voltéate así tantito para que te puedas estirar, etcétera. Mira, tu mami se siente así y así. Y se quedó, pero bien tranquila, bien tranquila. Entonces, esto es lo que Dios nos pide que nosotros hagamos con nuestros hijos. Qué bonita manera en que termina y cierra este capítulo. Los padres, dichosos los padres cuya ternura, justicia y longanimidad interpreten fielmente para el niño el amor, la justicia y la paciencia de Dios. Ujú. Es el amor y la justicia, o la misericordia y la justicia siempre entrelazadas, que es lo que finalmente es el amor. Amén. No sé, hermanos, hermanas, si hay algún comentario que les gustaría hacer de este bonito capítulo. Bueno, pues entonces vamos a cantar un himno para terminar y vamos a orar.
placer, allana mi camino y me hace obedecer. Y cuando vaya al cielo con Cristo mi Señor, allí por siempre cantaré de Dios y de su amor. Dios es amor, soy su pequeñuelo, quiero ser santo como es Él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer, allana mi camino y me hace obedecer. En esta noche, bendito Padre Celestial, ante el trono de tu gracia, Señor, te damos muchas gracias por la reunión que acabamos de tener y por ver, Señor, que tu evangelio lo llena todo. Tú quieres que todas nuestras vidas, Señor, estén llenas siempre de tu evangelio, de tu palabra, de tu ley, y que todo sea puesto en práctica y por obra, por como dice tu palabra, sed hacedores y no solamente oidores olvidadizos, Señor. Todo lo impregna, Señor, y en este caso nuestra paternidad, porque nuestra historia de vida, Señor, siempre va a ser importante para la herencia que vamos a dejar a nuestros hijos, Señor, porque nuestra educación, nuestra formación siempre van a influir y porque nuestra vida en ti, Señor, y la transformación que tu Espíritu Santo hace en nuestras vidas en cada aspecto, Señor, siempre van a influir. Porque vemos esa responsabilidad, Señor, y tu mensaje que dice que harías volver el corazón de los padres hacia los hijos es en todos los sentidos. Señor, perdona nuestros pecados. Perdona nuestras faltas, Señor, nuestra ignorancia, nuestra negligencia, Señor, y haznos verdaderos hijos tuyos, completos hijos tuyos en cada aspecto, Señor, de nuestra vida. Haznos, Señor, siempre semejantes a Cristo y que siempre nuestra aspiración sea ser cada vez más semejante a Él, Señor, para que podamos dejar una bonita herencia, Señor, a nuestros hijos. Padre, perdónanos, lávanos en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús, pero también llénanos de tu Espíritu Santo para caminar en justicia, en obediencia y en santidad. Enséñanos a apreciar las leyes de físicas, las leyes de la vida, Señor, en nuestra alimentación, en nuestro ejercicio, en nuestra práctica del día con día de las leyes de la salud, de la reforma pro salud, Señor, en buscar, Señor, tu presencia en oración, en el estudio de tu palabra, en el día con día, Señor, en llenar siempre nuestra mente, Señor, nuestros hábitos de cosas correctas, de cosas que estén en armonía con tus principios, Señor, y que sea la herencia que le dejemos a nuestros hijos, Padre. Gracias. A ti nos encomendamos y te agradecemos porque en ti hay perdón y restauración. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Mm.